en realidad la pregunta de texto es sobre la metodología de la evaluación de hipótesis. ¿Querés que te dé el borrador? Traigo la consigna y la miramos. Vamos a trabajar con un padre. Ustedes van a tener que elegir de la unidad siglo de oro, que es la unidad 2, salvo lo que ya fue evaluado en el primer parcial, que es, iba a decir que Garcilaso y Góngora. Bueno, narrativa y teatro. Vamos a armar una consigna chiquitita en donde ustedes eligen una obra y un autor de la bibliografía. Y hacen un comentario. ¿Sí? Yo después puedo proponer preguntas orientadoras y demás si quieren, pero en principio sería hacer una suerte de comentario que puedan leer todo. Es una actividad para hacer con TIC. ¿Un comentario a partir de la bibliografía o un comentario reflexivo, digamos? Un comentario reflexivo, crítico, que surja de la obra y que ustedes puedan articular con la bibliografía. O sea, que les sirva la bibliografía, citar una vez, piensen que es un padre, entonces es breve, 7 años. ¿Para cuándo, por favor? Ah, no hice eso todavía. Ah, ok. Que salga de la playada de 200 parciales por semana. Pensé que era Y como yo ya la para allá. semana que viene estoy en Pichín. Vos tomate tu tiempo tranquilito. No, tampoco tanto. Porque después viene el parcial verdadero, que es el de García Flores. Y que sí va a ser una producción que se van a tener que entregar después de las vacaciones. Eso avisado, especialmente para los que cursan solo un tramo. O sea, si alguien ya tiene acreditado no, regularizado Latinoamericana, tiene que mandar eso después de las vacaciones porque corresponde a española. Sépanlo. Bueno, para la semana que viene todo el mundo que pueda, se me lee La vida es sueño. ¿Sí? No sé si es un retiro de alegría. La vida es sueño. Se mide en páginas, ¿cuántas páginas estamos hablando? Profe, Pero viste que ahora todos ya, esto es ¿cuánto se mide la moneda? ¿Cuántas monedas tengo que leer una semana para hacer? Claro, es imposible que leamos todo. Es imposible. De hecho, yo debo 2 trabajos de una especialización que estoy haciendo porque estoy corrigiendo. Pero voy a entregar cuando pueda. Todo no se puede. Exacto. Bien. La vida de sueño es una obra que fue representada por primera vez en 1635. Barroco pleno. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora, con el tiempo que nos queda, que es escaso, ¿sí? Yo más o menos menos cuarto, menos 10, voy a tomar la asistencia y ya lo libero, es hablar de algunas generalidades sobre el teatro, aclaraciones sobre el teatro español del siglo de oro. Porque, a ver, la pregunta sería, antes de arrancar, ¿quiénes han leído antes algo del teatro del siglo de oro? No, el otro siglo XX. ¿Qué leíste, López? La casa, no, es del siglo XX. Muy bien. La Celestina es del siglo XV. No, nada. ¿No leyeron nunca López, por ejemplo? Tirso de Molina, Calderón. No. Sí, por allá sí. Pero usted porque estudió teatro. Sí. Bueno. Bueno, hay un par de aclaraciones. Ustedes son como baby teatrales. ¿Te gusta el baby? Yo soy Army y ahora tenemos baby Armies. Entonces explicamos a las babies qué significa ser Army. Bueno, yo les voy a explicar ahora qué significa el teatro del siglo II. Bueno, la idea es la siguiente. Ustedes van a tener un bache muy grande que van a tener que rellenar por sus cuentas. Lamentablemente. Por una cuestión de tiempo. Acá fue, ¿a quién matás? ¿A mamá o a papá? ¿No? Y depende de la respuesta de la cantidad de años de terapia, ¿no? Calderón de la Barca es un autor de bien entrado el siglo de oro y el barroco también. Entonces, cuando incluso se usa su fecha de muerte como una fecha por convención de cierre del siglo de oro. ¿No? El fin del siglo de oro es la muerte de Calderón. Pero en realidad hay manifestaciones anteriores en el
teatro que ustedes no van a ver por una cuestión de tiempo. Y esta es la parte más triste del asunto. Lo que ustedes tienen que hacer en algún momento de sus vidas para que lo que yo les pueda decir tenga sentido a partir de ahora es leer a Lope de Vega. Lo que ustedes quieran de Lope de Vega, pero la obra que yo recomiendo es Fuente Ovejuna. Seguro que lo tienen en casa y seguro que no lo leyeron. Entonces van y lo buscan y se lo leen en la playa en el verano, en la sierra de Córdoba. Sí, obvio, siempre que vemos más en la playa. Entonces, se lo leen ¿por qué? Porque en realidad vamos a hablar todo el tiempo de la fórmula del teatro español, que es una forma en la que cristalizan las obras y que no es producto de la obra de Calderón, sino de lo que hace Lope con el teatro. Y ustedes no van a leer a Lope. Entonces yo tuve que decidir si leíamos a Lope o leíamos a Calderón. Calderón lo que hace es tomar la fórmula del teatro lopesco y hace una suerte de síntesis que termina derivando en el teatro moderno. Porque este es el nacimiento del teatro moderno. Entonces hubo que decidir trabajar con el sucesor, digamos, ¿no? Pero en principio Lope es ineludible y deberían en algún momento de sus vidas, con tiempo, con ganas, cuando ustedes quieran, leer Fuente Ovejuna. Pero aparte se lee muchas veces en la escuela. Igual veo toda esta muestra de gente que no ha leído, da una prueba de que en realidad no se está leyendo, ¿no? Como para tener en cuenta. Pero piensen que Lope, Calderón, son contemporáneos de Shakespeare. Está ocurriendo algo en Europa que va a cristalizar las formas teatrales que conocemos. ¿Sí? ¿Hay teatro antes de Lope, de Calderón? Sí. Hay teatro medieval, pero las formas del teatro medieval son muy diferentes de las que nosotros pensamos como espectáculo teatral en la actualidad. E incluso lo que ocurría en el teatro en el siglo XVI y en el XVII es bastante diferente también de lo que ahora entendemos como ir al teatro, el hecho teatral y demás. ¿Sí? También vamos a hacer otra aclaración que está bueno tener en cuenta y que siempre la hago y la quiero resaltar, que es que nosotros desde la literatura tenemos por ahí la parte, no sé si más aburrida, pero definitivamente una parte incompleta con respecto a lo que significa el teatro en general. Acá tenemos una compañera que es muy textualista, ¿no? Entonces, solo podemos estudiar el texto y sabemos que el teatro es... Solo hay una forma de texto teatral. Sí, también. Eso es error. Y no podemos estudiar improvisación, nada que no tenga soporte, ¿no? Eso está bueno pensarlo. Y leemos el canon del teatro también, ¿no? Entonces, estaría bueno que pensemos eso, que en realidad nosotros no somos especialistas en teatro, salvo que estudien teatro puntualmente, pero hay algo que se escapa, sobre todo si ustedes van a ver algún espectáculo teatral, que es todo el hecho teatral, como se trata en la teoría de la dramaturgia. Uno va a ver una obra de teatro que está construida, montada, representada, o representa, mejor dicho, un texto teatral, y ese texto teatral en el papel es una cosa y en la dramaturgia es otra. Y depende de los actores, depende del público. No solamente eso, sino que por ahí una obra que sigue, ¿no? Una perspectiva muy textualista, de hay que decir palabra por palabra cada parlamento sin adaptación. Una noche sale de una forma, la otra noche sale distinta, porque el público puede, incluso siendo los mismos integrantes de un público, puede haber diferencias, porque hay una serie de variables las que convergen en el teatro como fenómeno, que es un fenómeno muy complicado desde el punto de vista filosófico. Cuando algo es representación teatral, cuando algo deja de ser, cuáles son los límites entre la representación y la realidad, todas esas cuestiones que son muy complejas. Imagínense que no tienen asidero en el texto únicamente, y el texto es una muy minúscula parte. ¿Sí? A pesar de que hay posiciones más textualistas que dicen que el teatro necesita un texto, bueno, ahí vamos a salirnos, vamos a literaturizar el teatro. El teatro es una disciplina aparte, que tiene que ver con la dramaturgia, pero también con la performance del actor o del no actor, quien sea que esté, ¿no? Cuestiones asociadas con el cuerpo, con el convivio, que es esto de hay gente que me está viendo, si la gente no me ve, ¿eso es un ensayo? ¿Es teatro?
invitado es teatro o no? Esas son cuestiones muy generales, pero que son importantes no perderlas de vista, porque si no salimos de acá diciendo, ¿cuánto sé de teatro? No. Eso parece que estudiar teatro. Sí. Claro, el teatro moderno rompe justamente eso, lo que estás diciendo, pero digo, también verlo como un acto social, digo, sí. en presente. Sí, la idea de representación, de convivio, ¿no? Hasta las luces son importantes en el teatro, el vestuario también. Entonces hay un elemento que tiene que ver con la naturaleza objetual de los fenómenos, pero también intersubjetiva, ¿no? La cultura de la cuarta pared también. Eso también, Y exactamente. hoy por hoy se lo ve bastante a menudo cuando ves una obra de teatro. Y eso que tiene que sucede ver, ahí en bueno, interacción. y ahí también es un componente que podríamos agregar, que es el de la historia del teatro, ¿no? ¿Qué pasa con las convenciones que son más miméticas o no? Así que bueno, esta es una aclaración general, guarda, ¿sí? No vayan por la vida diciendo, ¿cuánto sé de teatro? ¿Cuánto sé del texto teatral del siglo XVII? Ahí sí puede ser un poco más ajustado. Si no, le faltamos el respeto a la gente que estudia artes dramáticas o artes escénicas o teatro, ¿sí? Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Pero es una duda. Que no sea del mundial. No, es una duda personal. Porque estuve ayudando a un chico de primer año, del piano mano, y tenía que hacer un trabajo respecto de una clasificación de textos de acuerdo a los conceptos de Oberti. Sí. Entonces, en la parte de los ensayos, yo incluí, por ejemplo, textos autorreferenciales, porque era respecto de la dictadura y todo lo demás. Y me pareció que eran ensayos, más allá de ser monólogos, que a lo mejor es cualquier cosa lo que estoy diciendo, pero me pareció que podían ser ensayos porque al ser autobiográficos estaban dando una postura, estaban hablando de una postura personal. Y no sé si se ve. No, está bien. Lo que pasa es que, vieron que esto que se estudia muchas veces en lingüística del texto y demás, la diferencia entre trama y función, ¿no? Un texto puede tener una trama dialogal y puede ser un ensayo porque su función es polemizar, ¿no? Hay ahí una función apelativa, ¿no? Y trabaja y argumenta a través del diálogo. No está mal, habría que fundamentarlo. Si habría que pensar. Sí. Y aparte esta idea de que los géneros en realidad, uno muchas veces los estudia como géneros puros y sabemos que en la realidad, ¿no? Fuera de la escuela, la literatura tiene géneros que entran siempre en convergencia y que son difíciles a veces de deslindar. Donde empieza el ensayo, donde empieza lo dramático. ¿No? Yo creo que no estaría mal. No estaría mal. No, piensen que hay textos que se leen como textos polémicos que son diálogos, los diálogos socráticos, o sea, de Platón. O sea, esos textos son textos que tienen trama dialogal. En realidad no están narrando nada, por ahí sí en algunos momentos, pero tienen una función predominante que es la de la polémica, la argumentación, la discusión sobre una tesis. Si hay algo que se está defendiendo y se polemiza sobre eso, sí, es un ensayo. Cuando uno en el hacer se van planteando dudas, todo el eso tiempo. me sucede, porque me pregunta a mí, pensando como estoy en tercer año, un poco más, y sí sabes un poco más. sí, esta pregunta me costó a mí, porque digo, ¿hasta dónde es un ensayo y hasta dónde no pertenece Hay al textos drama? que juegan con, esta es una respuesta muy Juan, te voy a decir. Hay textos que juegan con su naturaleza liminar, o sea, no son una cosa ni la otra, ¿no? Y la potencia está en eso, en zonas grises en donde las clasificaciones estallan. Porque si todo es clasificable, somos reestructuralistas, la tenemos re clara y las cosas no son tan claras. Es verdad, total. Eso, Gracias. ¿no? Pero casi algo que les defina qué es, eso es muy importante. Ahí sí. Bien. Acaba de caer. Estás como mi televisor. No me enteré. No sé qué, dónde está la transmisión en vivo de verdad, porque yo pago Disney. Bueno, pero ahí también No tengo televisor ahí. es la bajada también, ese es el conflicto, la bajada de internet. Este es el centro. Antes tenía un poco más confuso.
mí me pasó lo mismo. Es Telecentro, pero Disney mío. Yo no tengo directivo, soy pobre. Tengo que comprar. Bueno, dejamos de hablar de esto ahora porque... Ay, no, el mundial. Bueno. ¿La parte del mundial entra en el parcial? ¿La parte del mundial entra en el parcial? Sí, vamos a tomarla. Tómame foto. Bueno, acá, vamos a situarnos en teatro de España, teatro del siglo XX, ¿sí? Y el teatro es un fenómeno barroco, ahí ya empezamos a aclarar. No tenemos teatro español del Renacimiento que vale la pena recuperar. No por lo menos para pensar historia del teatro en España, porque en realidad Lope de Vega es un fenómeno teatral que va a eclosionar ya en el 17. Entonces tenemos una sociedad barroca conservadora, como ustedes saben, con un arte que es dirigido, ¿no? Esta idea del barroco como un arte que difunde los valores del statu quo. Bueno, cuando se piensa en esas teorías barrocas y se piensa en el arte como difusor, en general esos teóricos están pensando en el teatro de Lope también. Porque el teatro tiene una función de propaganda inmediata. De alguien que va a ver una obra, recibe un mensaje que aparte puede pasar de alguna forma por el cuerpo. Suena re hippie lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con que uno genera esos lazos hasta, ¿saben? ¿No? Una especie de empatía, la famosa catarsis. Está en juego todavía porque las tragedias manejan todavía esas cuestiones que son aristotélicas, ¿sí? Pero bueno, hay un teatro medieval, hay teatro anterior, sí, obviamente, pero en realidad no, a ver, son pocas las piezas que se conservan y no es tan relevante para pensar en lo que hizo Lope con el teatro, ¿sí? Porque es un verdadero renovado. ¿Qué rol tiene la iglesia? Porque hay una ausencia porque la misma... Muchas veces las famosas, los misterios medievales, que son esas mystery plays, se le llama, que son las obras medievales, son obras de tipo alegórico. Muchas veces se exponen en las plazas, en las ferias de pueblo y tienen como motivo central, como tema los misterios religiosos. Lo que pasa es que ya para el siglo XVII las compañías teatrales en España sí van a empezar a ser patrocinadas por órdenes religiosas u órdenes de caballería, y las órdenes de caballería son religiosas. Si alguien es caballero de la Orden de Santiago, pertenece, ¿no?, a un gremio que es teatral y religioso. Es una forma también de lavarle la cara al teatro, que siempre fue acusado de actividad no del todo moral. Entonces, por ejemplo, si una compañía se pone al servicio de una orden religiosa y dona lo que va recaudando en sus funciones teatrales, de algún modo logra una suerte de convivencia pacífica con el teatro, con la religión, que aparte, pensemos que es la contrarreforma, es la versión contrarreformista del catolicismo. Por lo tanto, la vigilancia sobre los textos teatrales también está a cargo de la Inquisición. Los espectáculos públicos también está a cargo de la Inquisición. Hay una relación muy estrecha entre el teatro y la iglesia. Sí. El teatro de Shakespeare, ¿dónde se llevaba a cabo las obras? Las obras se hacían en teatros en particular. Había uno que era el Globo, el famoso Globo, que estaba en la vera del Támesis, o sea, en las márgenes del río. Y estaba en las afueras de la ciudad porque justamente era una actividad no del todo bien vista. En cambio, a medida que va desarrollándose el siglo XVII en España, en Madrid sí hay teatros en el centro de la ciudad, muchos, y que tienen una convivencia bastante organizada con la vida religiosa, porque por ejemplo en Semana Santa no podía haber espectáculos teatrales, en Navidad tampoco, en las fiestas religiosas no se pueden superponer, ¿no? En cambio, en el caso de, bueno, en Inglaterra también, pero piensen que es otra la religión, ¿no? Y está todavía esta idea de que es inmoral. De hecho, las mujeres en Inglaterra no pueden actuar, y en España sí. En España las mujeres actúan. En tiempos de Lope hay actrices muy famosas que eran amantes de Lope, además. No
vamos a entrar en el lore vida de Lope porque es un mundo increíble. Lope está, así que el chismecito sí lo cuenta, ese te lo aprenden rápido. Bueno, no, pero está esa idea y también una visión bastante peyorativa de la vida de la niñez.